buenas noches y muy bienvenido a Reflexión en Red. Tengo que también rectificar, muy buenos días allá en Tokio, donde permanentemente nos siguen, bienvenidos. Y también buenas tardes a aquellos que nos ven en diferido o que siguen estos programas semanales donde compartimos a través de internet alguna reflexión, invitándole a conocer más de las profundidades de la Escritura y también relacionado con la sociedad y con los temas que estamos viviendo. Quisiera en primer lugar analizar el concepto de reino, para no confundirnos. Creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy día la iglesia cristiana evangélica es en gran parte por el hecho de que los pensamientos, el razonamiento, el criterio del mundo se ha ido intrometiendo al interior de la iglesia. Y entonces falta tener un razonar, un meditar del corazón que sea conforme a la palabra, y hay confusión. Por eso me parece a mí que hay que definir el concepto de reino para ver en qué medida nosotros podemos involucrarnos y de qué manera sabia con el reino de este mundo, con las realidades contingentes que nos ocurren, sin confundirnos el horizonte, la meta, el objetivo hacia el cual vamos. Recuerde que usted y yo, y esperamos que si usted no hoy día saque su pasaporte, somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra realidad. No solamente somos ciudadanos cada cual de una de las 200 y poco más naciones que poblamos el planeta al mismo instante, sino que muy fundamentalmente somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque vamos a una trascendencia, creemos en Dios, creemos en su palabra y en la visión que Él ha dado frente a los hechos por venir. Y por lo tanto, debemos en primer lugar obedecer los reglamentos, las leyes, los estatutos, los decretos divinos, que son los que imperan e imperarán para siempre en la eternidad. Y no confundirnos, por cierto, aquí en esta tierra tenemos que saber cómo desenvolvernos con inteligencia, con justicia, con sabiduría. Los fariseos, los hipócritas, aquellos pseudo religiosos, aquellos pseudo espirituales que han sobrado en la historia de la humanidad en forma permanente, se acercaban a Jesús para hacerle preguntas teológicas, pero no era con el propósito de conocer, de saber, de instruirse, sino que para sorprenderlo en algún error, en alguna situación, una respuesta que le ameritara un juicio en contra suya. Y por eso en un momento le preguntan si es lícito dar tributo a César o no. ¿Es legítimo rendir parte de lo que uno gana, tributar al Imperio Romano o no? ¿Se dan cuenta la pregunta compleja que le hacen en ese instante? Si él dice que no, entonces inmediatamente sería ajusticiado por seducir, por proclamar una doctrina sediciosa contra el establishment, contra la autoridad, en ese caso la romana. Si por otro lado decía que sí, estaba entonces desacreditando o diciendo implícitamente que no era el rey de los judíos. Y ellos asociaban esa realidad antiguo testamentaria con lo que habría de suceder con el regreso del Mesías, que iba a asumir un rol protagónico en la contingencia de este mundo. Y viene esa sabia respuesta que ha circulado en el mundo entero, que Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y dadle a Dios lo que es de Dios. Vale decir, hay que darle al César, al tributo, a las leyes de este mundo, lo que compete y lo que merece. Debemos ser buenos ciudadanos de nuestra patria, en este caso Chile, los chilenos, y los ciudadanos de otras naciones que habitan con nosotros. Tenemos que acatar las leyes, obedecerlas, tributar, cumplir con todo lo que se nos ordena.
Pero por otro lado, y al mismo tiempo, tenemos que darle a Dios lo que Él merece: la adoración, el servicio, la fe, la creencia, la propagación, el ministerio, el testimonio de Cristo en la tierra. Y en esos dos parámetros muy definidos por Jesús nos tenemos que mover. La segunda conversación o respuesta también se la da a los fariseos, cuando con el mismo propósito de sorprenderlo y preguntarle, le dicen: Señor, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Porque se hablaba del reino de Dios. Y decía: ¿cuándo? Le preguntan. Y Jesús les dijo: el reino de Dios, en primer lugar, no vendrá con advertencia. Y en segundo lugar les dice: el reino de Dios entre vosotros está. Dos sentidos: un sentido futuro del reino de Dios, cuando regrese Cristo al reino milenial, cuando venga a hacer justicia, cuando el lobo y el cordero apacienten juntos, cuando el niño meta la mano en la cueva de la serpiente y no le va a morder, cuando los hombres transformarán las espadas en rejas de arado para cultivar la tierra. Entonces, un sentido futuro, pero también un sentido presente, testificado por el reino que lo compone, por supuesto, su iglesia y todos sus derivados. Pero hay una tercera frase de Jesús al respecto, o respuesta más bien, que tiene que ver ya en sus horas finales. Cuando comparece ante Pilatos, la autoridad romana, había sido ya condenado en la madrugada de ese día, después de ser tomado prisionero con los soldados por la traición de Judas Iscariote, comparece, se constituye en sesión extraordinaria el Sanedrín y lo sentencian a muerte. Y por eso tiene que comparecer a Herodes, y de Herodes a Pilato. Y Pilato, cuando lo recibe ahí en el pretorio, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque una de las causas precisamente que le terminaron acusando es que él se hacía llamar rey, y no podía haber otro rey que la autoridad romana. Entonces Jesús le dice: ¿eso lo dices por ti mismo? ¿Tú piensas eso? ¿O porque te lo han dicho otros? Y Pilato le dice: ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu delito que te han condenado a muerte? Defiéndete. Da algún argumento a tu favor de lo que has hecho. Y responde Jesús en una frase: mi reino no es de este mundo. Se me acusa por ser sedicioso, se me dice que yo quiero tomar el poder, que yo quiero ir contra la autoridad romana y desestabilizar el gobierno, el establishment y toda la situación. Y él dice: mi reino no es de este mundo. Y lo ratifica: mi reino no es de aquí, porque está mirando en el sentido trascendente. Y le agrega Jesús: yo vine a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y viene aquí una interesante respuesta de Pilato. Una pregunta que ha recorrido los siglos a través de la humanidad. ¿Qué es la verdad? Y ahí nos está hablando del relativismo imperante en aquella época, donde la verdad es subjetiva. Por eso dice: ¿quién es la verdad? Cada cual tiene su propia verdad. Las naciones, los países, las personas, las familias. Hay una multiplicidad. El imperio del subjetivismo, del relativismo, ¿cierto? El hombre es la medida de todas las cosas, como decían algunos filósofos antiguos. Y después que le hace esta pregunta que quedó en la memoria colectiva para siempre: ¿qué es la verdad? Le dice: mira, ¿sabes? Yo no veo nada en ti, ningún ilícito. Y entonces lo somete al veredicto del pueblo, ofreciéndole a un hombre verdaderamente asesino, un delincuente, un homicida como era Barrabás, y a Jesús para que, como era la costumbre, se liberaba, se indultaba a un preso en las fiestas de las Pascuas. Y usted conoce la historia, cómo entonces la multitud prefiere a Barrabás. En resumen, el reino de Dios es trascendente. Hay un reino presente por nuestra realidad eclesiástica y todo lo que implica el reino de Dios, que abarca todo el mundo,
y por otro lado lo que es el reino futuro cuando Cristo venga a hacer justicia en la parucía, en su segundo advenimiento, cuando llegue con potestad y gloria, cuando todo ojo le verá, cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará reconociendo la autoridad del Señor. Entonces, amados, con esa perspectiva tenemos que entender que en estos 2000 años de cristianismo ha habido multitud de gobernantes, de filosofías, de cosmovisiones imperando las naciones. Y todo ha cambiado excepto Cristo, excepto su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero las instrucciones de Dios, la luz que nos da su palabra, no cambia. Y por lo tanto, tenemos que estar seguros que en las Escrituras vamos a encontrar luz para los tiempos en que estamos viviendo y contribuir, ¿cierto?, a lo que implica cómo aportar a una sociedad en lo contingente y en lo contemporáneo, y ahora básicamente en la realidad que estamos viviendo acá en Chile y en varios países de Latinoamérica. ¿Cuál sería el rol fundamental del cristianismo? Y le quiero citar dos aspectos más. Uno, dejar ahí en su presente, su memoria presente, este concepto de reino trascendente y futuro. Y en segundo lugar, la advertencia de las divisiones. Jesús dijo, y lo recogen los sinópticos, le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es decir, nos dice que lo más torpe, lo más necio, lo más absurdo que puede hacer una casa, una familia, es dividirse. Que puede hacer una nación, un reino, un estado, es dividirse. Las divisiones debilitan las fuerzas y al final cae ese imperio porque llegan otras naciones más poderosas y subyugan a estas naciones que se han confrontado y se han dividido. Por lo tanto, por el bien de Chile, por el bien de todos los ciudadanos que vivimos en esta angosta faja de tierra, porque así Dios lo ha permitido, tenemos que estar muy atentos a buscar los consensos, los acuerdos. ¿Sabe usted? Algo positivo que ya encuentro dentro de todo este dolor angustioso, del quebranto que estamos viviendo como nación, es que hoy día se haya reunido la izquierda y la derecha, el oficialismo y la oposición, que me parece tan absurdo que se califiquen y clasifiquen a sí mismos como oficialismo y oposición, como diciendo uno está siempre opuesto al otro y a veces cambia cuando uno gobierna y el otro oposición. Me parece esta dualidad realmente nefasta como concepción en lugar de buscar el bien común. Así que creo que algo positivo de todo este dolor que estamos viviendo es que ya se está llegando al imperativo de buscar un acuerdo en los grandes problemas y dificultades y deficiencias que tiene nuestra realidad democrática hoy día aquí en Chile y también nuestra realidad económica. Las divisiones, pero muy particularmente a los cristianos, en el Sermón del Monte. Felices, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos serán hijos de Dios. Pero mire, poquito más adelante nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, amado, no solo la Iglesia como institución, que ya muchas organizaciones religiosas se han declarado contra la violencia y llamando a la paz, sino que muy particularmente las piedras vivas de este edificio espiritual que es la Iglesia, que es cada creyente, porque aquí está hablando a la persona. Bienaventurados los seres humanos, los hombres, varones, mujeres, niños de cualquier edad, que contribuyen a la pacificación de los espíritus en esta, digamos, estrategia diabólica que brota del mismo infierno para la polarización, la enemistad, las controversias, los choques que son tan comunes en la historia de la humanidad. Y hay que reconocer, amados y amadas en Cristo, que ahí estamos en deficiencia. Si usted analiza las propias redes sociales,
se va a dar cuenta. La pasión del mundo se ha introducido en muchas personas de la iglesia que hacen caso omiso, que con sus propias palabras no están contribuyendo a la pacificación, con su intolerancia, con sus denostaciones, con sus juicios y sobre todo, y aún más grave aún, con sus maldiciones hacia el prójimo, le están haciendo un flaco favor al cristianismo y contribuyendo a la división de nuestra patria. Así que quisiera hacer un llamado muy profundo y parto por nuestra propia congregación, Iglesia Encuentro con Dios. Familias, personas que componen, que escuchan, que participan en esta comunidad de fe y todo aquel que nos escucha en cualquier congregación, si usted se considera cristiano, sea hoy más que nunca un pacificador para que resistamos al diablo, huya de nosotros y nos permita reencontrarnos como nación y no al contrario. ¿Sabe cuando comienzan estos procesos? No se saben cómo terminan. A veces una pequeña situación desemboca en situaciones inimaginadas. Nadie en Chile imaginó de forma preclara hace una semana atrás lo que íbamos a estar viviendo hoy en día. Nadie fue capaz, ni la inteligencia, ni nadie, de ver la envergadura de lo que estaba allí y lo que pasó con esta dimensión. Y por lo tanto, no sabemos lo que será mañana. Cristianos, a obedecer la palabra de Dios, a creer en ella. Pero repito, contrólese en las redes sociales, contrólese en su vocabulario, aún en la familia. Porque en la familia va a tener personas que van a tener visiones distintas. Y entonces debata sus ideas, que es legítimo. Nadie dice que uno no pueda pensar y tratar de explicarse racionalmente lo que estamos viviendo. Hay que hacerlo, es de juicio, es de justicia. Pero también hágalo conforme a las directrices que le da la palabra de Dios. Sal de la tierra, luz del mundo. La luz ilumina y la luz no es oscuridad, y la violencia, la controversia, los choques son oscuridades. Hay que buscar. Jesús vino a llamar a los enfermos, a los pecadores, a arrepentimiento. Los que están sanos no necesitan de la salud de Cristo. Y entonces tenemos que ser respetuosos y entendidos de esta situación que nos da el Señor, que está avalada además por un pasaje que se lee permanentemente en las iglesias, y a veces uno se conmueve la falta de obediencia a la palabra de Dios, como es en 1 Corintios 13, cuando nos dice, podemos hablar lenguas humanas y angélicas, es decir, tener una espiritualidad tan trascendente que venga de los ángeles, pero si no tengo amor, si eso me pone orgulloso, vanidoso, soberbio, arrogante, espíritu de superioridad frente a los demás, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La falta de amor invalida nuestros actos, nuestro conocimiento y toda nuestra espiritualidad, si no lo hacemos con amor. Y hoy más que nunca, ame a su patria, ame a su adversario, ame al que piensa distinto, dígales palabras de esperanza. No dejemos que nuestra patria avance vertiginosamente al cadalso, al conflicto, sino muy por el contrario, desde el seno mismo de cada familia cristiana que podamos contribuir. Ahora bien, dentro de esto, una tercera consideración que hay que tener muy presente. Le voy resumiendo. Uno, reino. ¿Cómo compatibilizar lo de César con lo de Dios? El reino presente con el reino trascendente. El reino contingente, la realidad en cada país, la historia que estamos viviendo, con nuestras autoridades que existen, buenas o malas, variables, cambiantes, en las 200 naciones, cómo relacionarnos y también cómo ser siempre fieles y testimonio de Dios. Pero teniendo presente que el reino de Jesús no es de este mundo. Y eso quiere decir que no hay ninguna solución definitiva para los problemas del mundo.
Jesús dijo algo que a veces puede parecer un poquito duro. Dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y eso no significa que hay que abandonar al pobre. Toda la Escritura, de comienzo a fin, apunta a la justicia, a la equidad, al salario justo, al pago oportuno, en múltiples partes. E incluso habla contra la concentración de riquezas, de recursos, como estamos viendo en la sociedad contemporánea, con el año de jubileo, cuando los fundos, los latifundios volvían a repartirse en las familias para que no hubiese la fuente generadora de recursos como era la agricultura, concentrada en pocas personas, como vemos las transnacionales y prácticamente estos dineros golondrinas que van y vienen y son los autócratas del mundo, y reducido a muy pocas personas. Dios nunca quiso eso. Entonces no estoy diciendo que no haya que develar, pensar, razonar y tomar medidas públicas contrarias a esa concentración de recursos, repartir la equidad, pero lo que estoy diciendo con claridad que el reino de Cristo no es de este mundo y que por lo tanto tenemos que tener siempre una mirada trascendente y preocuparnos de la justicia, pero es la certeza que ya llevamos miles de años de historia y ha habido periodos donde los cristianos han podido en estos 2000 años gobernar naciones que han sido santas, apartados, pensando, meditando, haciendo y diciendo lo que la palabra dice para poder persuadir al mundo y trayendo bienestar, paz social y todo lo demás. La justicia y la paz se besaron, dice la Escritura. Para que haya paz tiene que haber justicia. La justicia y la paz se besan. Que sea ese nuestro lema en esta ocasión. Y bueno, y el tercer concepto tiene que ver con la lucha más grande que nosotros estamos teniendo hoy en día y que siempre ha existido. Le podemos llamar a esa batalla, a esa guerra, la guerra por cautivar las mentes. Por cautivar las mentes, que es la guerra más cruenta. El hombre es lo que piensa en su corazón. Entonces, en la medida de lo que usted razona, lo que cree por su razonamiento, usted va a ir actuando de esa forma, de esa manera. Entonces, dice la Escritura, también allí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versos 13 en adelante, para que usted después lo medite, dice, aunque andamos en la carne, somos de carne y hueso, no militamos según la carne, o sea, no pensamos según los conceptos de nuestra carne. Pensamos como los conceptos que Dios nos da en su cosmovisión de lo que es mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras naciones y para la humanidad. Las armas de nuestra milicia, habla de milicia, habla de armas, pero dice no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, vale decir, los argumentos, los razonamientos de esas cosmovisiones que a través del pensamiento tratan de cautivar a las masas, de cautivar a la gente para ciertas filosofías, dictaminaciones o formas de actuar o vivir. Entonces hay que rebatirlas con argumentos poderosos en Dios, con armas espirituales, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice, derribando los argumentos y toda altivez, toda soberbia, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y permítanme una parte, un paréntesis en esta reflexión. Nos hemos preguntado tal vez que lo que estamos viviendo hoy en nuestra patria y de la cual todos somos responsables es porque nuestra patria se está alejando de los principios de Dios en el dictamen de sus creencias, sus cosmovisiones, sus leyes, y que la Iglesia no ha sabido ser sal y luz, que la Iglesia no se ha santificado como corresponde, aún en estas áreas que parecen poco enjuiciadas de pensar como el mundo y no pensar como lo que Dios dice. ¿Estamos orando por nuestros enemigos o los estamos maldiciendo? Si los maldecimos, estamos
viviendo, andando en la carne y no andando en el espíritu. Tenemos que bendecirlos. Ascuas de fuego amontonará sobre ellos. O sea, hay que aplicar los parámetros de la Escritura para movernos en esta tierra. Entonces, refutando los argumentos para destruir esas fortalezas, con armas espirituales, con razonamiento y trayéndolos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son hoy día, en varias palabras, distintas facetas de mirada de lo mismo, estas fortalezas? El relativismo, el subjetivismo, el existencialismo, comamos y bebemos que mañana moriremos, no hay vida trascendente y por lo tanto hay que disfrutar. El hedonismo, la búsqueda del placer, la búsqueda del bienestar, todas las cosas son legítimas. Hoy día no se habla de gozo, se habla de la felicidad. Cuando Jesús dice más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y acá la filosofía del mundo dice no, mejor es recibir que dar. Y por eso estamos donde estamos. El egocentrismo, todas estas clases de deísmo, el agnosticismo, son las cuales hay que con amor desenmascarar, razonar, persuadir, argumentar para que el ser humano, las nuevas generaciones, esta es una revuelta de los jóvenes que no tiene canas y lamentablemente las canas han cedido su rol por falta de autoridad espiritual, porque tal vez los mayores no hemos sabido dejar una patria mejor y estamos dejándole las calles, los campos abiertos a que la fuerza de la juventud impere, pero no llevada adelante con la experiencia de las canas, que es lo que Dios establece en su palabra, la fuerza vigorosa de la juventud, don dado por Dios a los jóvenes, acompañado de la experiencia de las canas, que es la sabiduría y los años vividos, ambas por ese camino de concordancia y comunión está el futuro de nuestra patria, de nuestras naciones y por cierto de la situación contingente que estamos viviendo. Finalmente, recuerde usted, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestro enemigo no es el otro chileno, sea del partido que sea, no es el que está en la izquierda, en la derecha, en un partido o en otro, aunque su filosofía no la compartamos. Nuestros enemigos son huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes, gente que quieren que los hombres se destruyan. Son esos espíritus de violencia, de odio, de rencor, que entorpecen y llevan a las personas, a las familias, a las situaciones más cruentas y difíciles. Querida iglesia, queridas personas que escuchan, sean o no de iglesia, son momentos donde la patria te necesita.